El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Desde el lunes pasado, los estudiantes de la Universidad Distrital entraron en paro. La razón de fondo es que exigen una mejor calidad de la educación. Alegan que la corrupción se ha llevado gran parte de los recursos de la universidad en pensiones millonarias, en contratos amañados y en lo que el concejal Vicente de Rux ha llamado una camarilla, que se reparte todos los recursos de la universidad. De fondo, el gran debate es la educación, la calidad en la educación. Las pruebas PISA, un poco antes, habían dejado ya al país en uno de los peores lugares en el mundo entero en términos de calidad de la educación. Hoy los invitamos a debatir qué pasa con la educación en Colombia. Vincúlense con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran en Facebook y Twitter como @linkeadosbogotá o nos pueden escribir correos electrónicos a linkeadosbogotá@gmail. Andrés y David van a estar durante todo el programa pendientes de ustedes y de lo que tengan que decir en redes sobre este tema que es particularmente importante para los jóvenes colombianos. En el set tenemos dos grupos de invitados. Está allí, de entrada, vamos a arrancar con las mujeres. María Alejandra Rojas. María Alejandra es vocera de la MANE y pues miembro de esa organización. Bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí tienen en el banner, tienen la información del Twitter de María Alejandra para que le escriban en caso de que quieran participar con ella en este debate. Junto a María Alejandra está William Monsalve. William es el secretario general de la Juventud Comunista Colombiana, la JUCO. La JUCO. Bienvenido, William. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos acá. Gracias. Al otro lado tenemos a Carlos Andrés Santiago. Carlos Andrés es promotor del Pacto por la Educación y fundador de la organización Colombia Soy Yo. Bienvenido, Carlos Andrés. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de venir a este escenario a hablar desde ciudadanas y ciudadanos que nos interesa mucho el tema de la educación en Colombia. Maravilloso. Bienvenido. Y justo al lado de Carlos Andrés está Jaime Flores. Jaime es colega, él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y es líder juvenil del Partido Verde y gerente de la campaña en el Meta de Enrique Peñalosa. Bienvenido, Jaime. Buenas tardes, Ana María, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a discutir de educación, que es un tema tan importante en el país, que necesita tanta opinión y tanta acción, sobre todo. Definitivamente. Señores, ¿qué está pasando con la educación en Colombia? Es un derecho constitucional, pero es también un negocio. ¿Qué opinan? Cuéntanos. Bueno, primero efectivamente el tema, pues lo que ha venido sucediendo con la educación en Colombia en los últimos años, pues nos ha dejado o ha destapado unas falencias muy grandes que se han venido acentuando con el paso de los años. Los resultados de las pruebas PISA, que si bien no son un indicador necesariamente el más eficiente para medirlo, sí nos dejan al desnudo de lo que está sucediendo, de la realidad, de lo que está pasando en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de la crisis por la que está pasando en este momento la universidad pública y pues de diferentes dificultades que se vienen presentando en el país. Y somos el país número 62 de 65, según esas pruebas. Sí, efectivamente, tal vez desde la experiencia que algunas y algunos hemos tenido de estar en permanente contacto con comunidades, pues vemos que pues cada vez hay prioridades diferentes a la educación que hacen que que en teoría debe ser un derecho, cada vez sea algo para personas que tienen una serie de privilegios y no para todas y todos, y sobre todo para quienes más lo necesitan. Jaime, por esa misma línea, Peñalosa, siendo alcalde de Bogotá, comenzó con el proyecto de colegios en concesión, que es un intermedio, digamos, entre los colegios públicos y los privados. Es una suerte de alianza en la mitad. ¿Es un negocio o es un derecho? Es un derecho, definitivamente es un derecho. ¿Qué pasó con Enrique Peñalosa y esa concesión de los colegios públicos? A pesar de que es la bandera de la campaña de Enrique Peñalosa en estos momentos,
La educación siempre va a necesitar la forma de innovar, toca buscar muchos caminos para encontrar una solución alrededor de la educación. En política pública podemos encontrar que la mejor forma de encontrar una solución es estructurar muy bien el problema y cualquier alternativa de solución que esté dentro de garantizar el derecho, pues es válida. ¿Qué pasa con los colegios en concesión? Pues sabemos que es la infraestructura que se presta y está administrada alrededor de unas personas que viven en el término privado, pero es un experimento hace ya 15 años que inició con falencias, pues empezó a fallar, empezó a tener unos resultados no tan positivos alrededor de los exámenes que se hacían alrededor de los niños de tercer grado, pero con el tiempo empezó a mejorar y ya los resultados empezaron a ver y a respaldarse en torno a que era una opción, es una forma de proporcionar educación, tanto que hoy en día se puede evidenciar que la demanda hacia los colegios totalmente públicos ha disminuido y existe la percepción de que se ofrece una mejor calidad en algunos colegios de concesión. No todos son buenos, o sea, evidentemente hay que hacer un monitoreo y una evaluación constante de los que prestan el servicio y ahí es donde están las capacidades del gerente y las capacidades de la persona que está administrando, pues en este momento del alcalde Gustavo Petro, que es una persona que está demostrando distancia alrededor de estas concesiones, pero es que ahí no está el problema está en hacer esa evaluación y monitoreo constante de lo que está pasando con estos colegios en concesión. Obviamente no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. No son malos y no podemos castigar, anular esa percepción de la gente de que hay buena educación en las concesión, anulándolos, quitándolos. Entonces, cuando hay una baraja de alternativas de soluciones, hay que verlas todas, hay que considerarlas todas y más en el tema de educación. María Alejandra, ¿qué opinas? No, digamos, yo en primer lugar disto bastante del tema frente a, en específico, la propuesta que desarrolló Peñalosa en el distrito con la concesión de los colegios distritales. Porque además de fondo, si bien es cierto, y eso está ligado a todo el tema de la mercantilización de la educación, de profundizar todo un modelo bastante precario que incluso se refleja en las pruebas PISA y en 1001 pruebas más, que no necesariamente responden a esos mecanismos en específico, y es fundamentalmente el argumento de que necesitamos reducir costos y a partir de reducir costos, pues precisamente pretendemos mejorar la calidad, mejorar las condiciones de estudio de los niños y niñas e incluso de las universidades. Pero uno lo que se da cuenta es que realmente lo que está de fondo es una intención de no seguir invirtiendo recursos. Uno diría que la educación en particular es uno de los elementos y de los sectores sociales que no requeriría un cuestionamiento frente al dinero que requiere ser invertido. Lo que está de fondo con la política de concesiones es la necesidad de decir nosotros no vamos a invertir más dinero o no vamos a destinar todo el recurso que requeriría construir mayor infraestructura para colegios, para universidades incluso, dotar de bibliotecas, dotar de salones adecuados que además correspondan. No es la misma infraestructura que requiere un colegio privado a la que requiere un colegio público en términos de la cobertura que maneja. Y en ese sentido, pues digamos lo que se ve es hacinamiento en muchos salones de clase por parte de los niños y niñas y así sucesivamente cuando uno lo extrapola, por ejemplo, a la situación de la educación superior, donde también hay muchas universidades que funcionan con ese esquema de concesión, pues se da cuenta que las condiciones de infraestructura necesarias no son las adecuadas. Y eso es un poco pues una de las discusiones fundamentales que se encontrarían. Y lo otro es que pues también nosotros como estudiantes siempre hemos defendido la propuesta de una educación cuyo principal eje o su eje rector sea la educación pública y no precisamente esas alianzas público-privadas que en últimas generan una mixtura extraña que permiten precisamente avanzar hacia la mercantilización de la educación. Creemos que esa propuesta, digamos, fue uno de los mayores retrocesos. No, pero mira, hay algo muy paradójico en eso y es que a Enrique Peñalosa lo catalogan de que la mayor inversión la hizo alrededor del Transmilenio, alrededor de carreteras, en fin, de todas las vías en Bogotá, pero la mayor inversión la hizo en educación y casualmente la hizo en lo que tú acabas de mencionar, en mejor infraestructura de colegios, en mejor bibliotecas, en mejor acceso a los colegios, o sea, tener un estudiante de la localidad de Kennedy que antes tenía que trasladarse casi 2 horas a otro colegio porque el cupo ahí no estaba cerca y encontrar que a través de los colegios de concesión se puede permitir que ese estudiante por lo menos vaya a estudiar en unas condiciones dignas, porque como no es un secreto y es evidente que la alcaldía de Enrique Peñalosa entregó colegios maravillosos, con mejor infraestructura que los mismos colegios privados, tanto que empezaron a haber casos donde se salían del colegio privado a entrar al colegio en concesión o colegios públicos. Entonces, repito, dentro de una política pública debe haber un monitoreo y una evaluación constante. Esas son las consecuencias que hay alrededor de una mala administración.
Y en términos de mercantilización de la educación, este tipo de políticas Pero mira tendería, mira Ana llevaría María, eso. que ahí, si uno va y mira quién entrega el cupo para ese colegio en concesión, el distrito. ¿Quién es el que mide alrededor de cuántas y qué programas se va a hacer alrededor del colegio en concesión? El distrito. Lo único que hay alrededor de esa sede es la administración. Pero los costos son altísimos también alrededor del estudiante que se está invirtiendo. Y es que no estamos hablando en términos de que yo lo esté diciendo aquí. Casualmente hace una semana leía un artículo sobre ese debate porque, repito, el alcalde Gustavo Petro lo estaba sacando otra vez de nuevo a la luz. Coincido con muchas cosas, es algo muy chistoso, coincido con muchas cosas del alcalde Gustavo Petro, pero también estoy con Enrique otras. Peñalosa, como también no me identifico con algunas, pero bueno. Salía eso, que es precisamente el error de que se dejaron esos colegios y se dejaron al azar. Se pensó que eso sí es un grave error, dejar al sector privado y que ellos hagan lo que quieran con ese colegio y nos olvidamos, no nos acordamos que allí existe ese colegio en concesión. Nos acordamos es cuando ya sale el escándalo de las pruebas o que no salen los resultados. Pero si tenemos gente capacitada y técnica alrededor de esos colegios en concesión, la cosa es diferente. No estoy negando que existan errores y fallas, pero la ¿Mercantilización? no la veo ahí. William, es ¿tú? mi percepción, ¿no? ¿Tú la Y ves? creo que se convirtió en Bueno, yo creo, Tenemos aquí también otros compañeros. creo Sí, que... pero también sobre el tema de la mercantilización de la educación. Pero es Ana María, importante mira, hay hablar. algo más allá de eso y es que el problema no está ni siquiera en ese tema de la administración de la sede, porque yo lo veo como la administración de la sede como tal. El problema está en el sistema educativo como tal. Hablabas de los resultados de las pruebas PISA, pero ¿por qué se dan esos resultados? Resulta que el sistema Pero yo educativo yo les propongo que redondeemos un poco el tema de mercantilización con William y venimos a PISA, que es un tema ok. largo y ancho. Bien. No, yo coincido William mucho está con María que se Alejandra hablaba. porque, no, viendo los puntos de vista, pero creo que en esencia, siempre que la educación esté en manos de pocos, va a dejar de ser un derecho. Siempre que la educación sea para el bolsillo o el lucro de unos pequeños empresarios o tecnócratas o gerentes, siempre la educación va a dejar de ser un derecho. La educación es un derecho fundamental en tanto los colegios, sus contenidos y todo lo que tiene que ver con la sociedad, en tanto educación, debe pertenecer a la sociedad. Si el colegio queda en manos de administrativos privados, si la educación queda para que una sola persona defina los contenidos, la educación deja de ser algo que aspiramos a que sea parte de una sociedad democrática, un derecho. Creemos con relación a lo que señala María Alejandra que en efecto la educación colombiana y sobre todo en el caso concreto de los colegios en concesión es demostrar que el Estado colombiano le está entregando a entidades particulares la infraestructura de los colegios que definen cómo funcionan bajo unos recursos específicos que asignan al colegio y que asignan a los rectores y que los rectores van a utilizar esto como utiliza el mercado a las cosas, a través del intercambio de las tasas y no a través de la prioridad de la educación. Cuando uno piensa en derecho a la educación, piensa en personas. Cuando uno piensa en privatización, piensa en lucro. Interesante. ¿Qué opinas, Carlos Andrés? ¿Va por ese yo lado la también estoy cosa? de acuerdo. No, ¿Estamos todos de acuerdo con ese punto? No, hay un debate efectivamente entre lo que se viene dando con, por ejemplo, claramente parte de lo que está sucediendo en la educación superior se está dando ahí. Sí. Universidades privadas con acceso privilegiado para pocas y pocos, que tienen 5, 6, 10 millones para pagar una carrera, y universidades públicas con infraestructuras cada vez en peores condiciones, facultades cayéndose, cada vez con menos recursos, en una situación bastante precaria que está afectando pues, la calidad de la educación, está afectando quienes están impartiendo clases. Entonces uno empieza a ver cuántos, y ese ejercicio lo he hecho en el último año muy de cerca por una experiencia en la que estoy actualmente, y empieza uno a analizar, por ejemplo, cuántos de los colegios distritales, cuántos de los colegios públicos en toda Colombia están ingresando a la educación superior y cuántos están. Entonces ahí es donde entra el tema de la calidad. El debate de fondo de la calidad, pero el debate de fondo también de que efectivamente los recursos privados pues hacen que las oportunidades se privilegien para las personas que tienen la forma de acceder. Y aún así la mejor universidad de Colombia es pública, ¿no? Que es la Universidad Nacional en un par de sedes según una medición que hicieron no hace mucho, ¿no? Y evidentemente también estaba ahí los Andes, si no estoy mal, y algún otro par de privadas, pero la Universidad Nacional de Colombia se llevaba
en la mayoría de las carreras como la banderita. Efectivamente, Aunque se está cayendo el techo claro, de la Facultad de Derecho. Aunque se está cayendo, pero también hay un compromiso muy fuerte de la comunidad estudiantil ahí y el movimiento estudiantil por mantener la calidad, pero pues lo que sí nos damos cuenta es que efectivamente aquí hay un debate de fondo y es cuánto se le está asignando en este momento a la educación pública. Hablemos de educación pública más allá de básica, más allá de primera infancia, más allá de educación superior, y es qué tanto la educación en este momento es prioridad en el país y qué tanto eso se está viendo materializado en recursos que efectivamente, por ejemplo, contribuyan a saldar el déficit que hay en recursos con las universidades, con el sistema universitario estatal en ¿Es Colombia. falta de recursos o es corrupción? Las dos cosas. Hay las dos cosas. Las dos. Yo Falta creería es precisamente. corrupción, yo creería. Más que todo, y tú lo acabas de decir en el tema de politiquería, tú, Ana María. Por ejemplo, hablábamos, el semestre pasado se debatía en el Congreso que debería haber 1 billón más para la educación, ¿sí? Y que se cerró en 2.3 billones. Pues sigue haciendo falta dinero. ¿Cómo podemos llegar a conseguir la cifra ideal para esto? Pues la politiquería y la corrupción está acabando totalmente con los recursos de la educación y de la salud. Pero ahora la tan mal llamada mermelada de los cupos indicativos, ¿cuánto se pierde alrededor del año en esos cupos indicativos? Estamos hablando de 3.5 billones de pesos. Si nosotros lográramos tener un gobierno, o por lo menos una administración nacional alrededor de la educación, que no tuviera compromisos politiqueros con el Congreso, que no tuviera precisamente alrededor de la universidad distrital preventas, ¿sí? Si nosotros lográramos a tener una relación así alrededor de la educación, el tema de presupuesto se vería también beneficiado sacando de tajo y metiendo la mano durísimo a la corrupción, porque aquí se están robando la plata de la educación, la plata de la salud. Solamente manejando esas relaciones politiqueras de otra forma, muy distinta, ahí tendríamos los recursos de la educación. El año pasado, el representante Carlos Andrés Amaya, por poco y logra ese billón, con la ayuda de la MAN y con la ayuda de los otros grupos estudiantiles que hicieron esa presión, pero solamente faltó la firma del ministro. Solo eso, porque los congresistas la apoyaron esa proposición, pero se quedó ahí porque habían unos compromisos, porque habían otras cosas que no permitían eso. Entonces, por ahí va al lado. Uno podría decir, tenemos un problema serio de corrupción, se roban alguna plata, se malversa, se va para otras cosas, faltan recursos también, pero además también tenemos un problema, tú decías, de vigilancia, control y seguimiento. Exacto. La educación está en problemada, pero David nos tiene una nota. Así es, Ana María, los estudiantes respondieron a la pregunta que el equipo de Linkeado les hizo. ¿Cuál es el problema de la educación del país? Y esto fue lo que ellos respondieron. Esta década que las clases medias bajas estén en la ignorancia completa. No quieren el Estado, no sé, el gobierno, que nosotros avancemos, por eso la educación básica es tan mala. O sea, uno no sale con buenas bases para la universidad. De hecho, en primer semestre hay muchas universidades que tienen nivelaciones para los estudiantes. Un presupuesto imprescindible para el desarrollo nacional es que la juventud esté educada, que los eventuales profesionales, investigadores, que la gente que se desempeña en la política tenga el conocimiento necesario para contribuirle a la comunidad. Que hay muchas cosas que no están desarrolladas, hay una precariedad en todo el aspecto de planeación y es una educación que no está enfocada sino a repetir, más que ser creativos. La clase alta y la clase media no tienen el mismo nivel de educación. Va más allá de los profesores y de la ignorancia que tienen unos por los otros. Es un negocio. La población colombiana tiene pocas oportunidades para llegar a la educación, pues adquirirla por el mismo motivo, porque es muy costosa y las universidades públicas pues no están dando el mismo nivel y las mismas oportunidades. Para ingresar a la Universidad Nacional, por ejemplo, yo soy egresada de colegio público y presenté el examen y en ese momento usted se da cuenta que no aprendió lo suficiente. No enseñan a los niños los valores que deberían enseñar desde pequeño. Un niño se forma en sus valores desde pequeño y se está centrando solo en lo académico, no los enseñan bien. Como muy mal implementada, como que le hace falta más como fortalecer esas partes para poder hacer que los estudiantes aprendan más, porque nuestro nivel académico en Colombia y en Latinoamérica en general es muy inferior a diferentes países. Es muy precaria,
porque se está enfocando únicamente a formar gente que solo sepa muchas cosas y que sepa información. Y la verdad no se está enfocando en formar personas que sepan, que sean conscientes de lo que pasa en su país, que se interesen por lo que pasa en su país, que son cosas mucho más fundamentales para nosotros ahorita. Nuestro recomendado número 1. Documental La Educación Prohibida. La Educación Prohibida es una película documental que se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. Recomendado número 2. Nota en las dos orillas. Contra la corriente de la educación. La escuela no debe ser un molde de individuos iguales, debe ser un vehículo para la formación de la autenticidad y de la libertad, sobre todo para abordar los libros. Por ahora, los jóvenes lectores son salmones nadando río arriba, contra la corriente de la educación. Muy buenas tardes, linkeados. Soy doctorante de la Universidad de Hong Kong. Bueno, lo que uno ve del modelo educativo en Colombia es que estamos muy rezagados frente al mundo y si uno se pone a ver pues, en el mundo lo que está pasando y cuáles son los primeros países, está Finlandia, Corea del Sur, está Hong Kong, tienen una calidad de docentes de la más alta, donde son los mejores estudiantes únicamente los que son profesores, y son unas sociedades donde tienen la educación como la prioridad. Comparando con el modelo educativo en Colombia, los docentes carecen de herramientas. Hay que dignificar el docente para que el docente sea visto en la sociedad como ese actor prioritario y que sea ese agente de transformación de los jóvenes. Coméntenos su punto de vista en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @linkeadosbogotá. Así como lo hace nuestra amiga y compañera Angélica, nos dice: la educación debe ser un problema del gobierno nacional. La educación pública debe ser la misma en Putumayo como en Bogotá. También nos comenta Sergio Gaviria: ahora se debe dar un profundo cambio y las administraciones siguientes deben dar continuidad. Candidato del cambio, @Enrique Peñalosa. También nos comenta Jeta, nos dice: ¿por qué los muchachos de estrato 1 y 2 entran solo a tecnologías y no a profesionales? Pregunta para nuestros invitados. Y por último nos comenta Jofredi Piñeros: las condiciones laborales y capacitaciones de los maestros en colegios de concesión son pésimas, sumado a infraestructuras. Y esas son algunas de las opiniones en nuestras redes sociales. Si no le doy la palabra a María Alejandra, me va a regañar porque estaba que se hablaba. María Alejandra. Es que lo que yo creo es que la MANE y los estudiantes desde hace bastante tiempo hemos avanzado en una discusión integral frente al modelo educativo. Y que en ese sentido, si bien es cierto, hay un problema central en todas las universidades, sobre todo en muchas universidades regionales que nosotros ni siquiera no conocemos mucho su situación, más allá de la distrital, hay un problema muy fuerte de corrupción en efecto. Pero si uno se pone a mirar, también es un problema en efecto de la cantidad de recursos. Colombia es el país en América Latina que menos porcentaje del PIB invierte en educación superior y en educación en su conjunto. Y en ese sentido, pues digamos, eso ha limitado muchísimo el avance tecnológico, el avance científico, el avance en la calidad de la educación, porque además los recursos disminuyen de manera simultánea a que aumentan las demandas y las exigencias que se le hacen a las instituciones de educación. Y en ese sentido, pues digamos, uno podría decir, un primer elemento que nosotros podríamos cambiar o podríamos modificar es todo ese elemento del gobierno dentro de las universidades que permitiría cambiar y bajar un poco los niveles de corrupción, pero ni siquiera eso lograría precisamente acabar o, digamos, mitigar las necesidades de la educación superior, por lo menos en Colombia. Porque además hay otro elemento que nosotros hemos venido planteando como Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y es que primero no se trata solamente de cambios en el Congreso de la República, que en efecto es necesario. Creo que todos conocemos cuál es la realidad de nuestro Congreso en términos de corrupción y de las relaciones que tienen con las diferentes empresas y los grandes millonarios de este país. Pero digamos, cuando uno se da cuenta es que la única forma de mitigar la corrupción, por ejemplo, en las universidades es a partir de generar procesos democráticos de decisión y definición de los rumbos del presupuesto.
La única forma de hacerle control y veeduría a los recursos es a partir de garantizar formas democráticas dentro de las universidades que permitan que estudiantes, profesores y trabajadores estén pendientes de hacia dónde se dirigen los recursos. En ese sentido, pues a lo que iba al inicio con que no se puede decir que el único problema de las universidades y de las instituciones de educación superior y la educación en Colombia en su conjunto es solamente la corrupción. Porque, digamos, tiene una visión demasiado reducida de cuál es la complejidad del modelo educativo. Uno, digamos, con compañeros y con personas de otros países en América Latina, sí ve como ciertas preferencias o, digamos, ciertos problemas mucho más relevantes en términos educativos, pero uno se da cuenta que en Colombia las problemáticas vienen desde la calidad, vienen desde la financiación, vienen desde la democracia dentro de las universidades, vienen desde el bienestar estudiantil. O sea, son ataques múltiples al modelo educativo que realmente requieren toda una mirada y un cambio estructural del modelo, no solamente quedarnos en pequeños elementos de la educación superior. William. Sí, es una pequeña réplica. Yo por lo menos, bueno, respetando mucho las opiniones de Peñalosa, pero lo novedoso de estas candidaturas presidenciales en esta última contienda es lo siguiente, es que todos son de ultraderecha, derecha, de centro derecha, pero con banderas de izquierda. Entonces dejen a la izquierda gobernar para realmente hacer realidades esas banderas que ahora tanto se vanaglorian. Lo siguiente, por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención, creo que en eso María Alejandra ha puesto el punto donde es. Siempre la defensa de lo privado ha sido diciendo que lo público es corrupto, lo público se roba y todo esto. Pero ahí veamos los escándalos, simplemente para el candidato Peñalosa, las losas de Transmilenio. Transmilenio es una cosa avergonzante en la ciudad, o sea, todo el mundo sabe que eso es una entidad privada, una entidad que privatizó la ciudad y las calles de la ciudad, que hoy ni siquiera da cuenta del servicio de transporte masivo y que a toda la ciudad le cobran por algo que es de capital privado, a propósito del candidato Peñalosa que la trajo, ¿no? Jaime, sin irnos mucho al tema de las losas de Peñalosa. Eso es un cuento viejo y él ya lo ha explicado. Un gerente no necesariamente es el que vaya a hacer la mezcla para la Peñalosa. Entonces tenemos que entrar a para recordar. La Peñalosa. Sí, la losa es. Entonces tenemos que entrar a recordar qué capacidad usted, como cuando ni usted ni yo hemos estado de alcaldes, pero cuando seguramente lo estemos, porque estamos haciendo procesos para llegar a esos espacios, para hacer cambios significativos, te vas a dar cuenta que a pesar de que haces el monitoreo y la evaluación que lo hemos dicho desde el comienzo, hay cosas que fallan también. Y ese tema es el tema que ha abanderado la izquierda en Bogotá. Por eso, pero falló ahí el sistema privado. Se quedó en eso, se quedó en las losas y se quedó ahí, punto. Porque sí, mire, yo respetuosamente hay ideas de izquierdas que yo las respaldo y coincido con muchas de ellas, como hay de derecha que no. Pero el punto de las losas no me parece un punto de discusión. Y en términos de educación. Porque eso es una cuestión administrativa en los contratos que hicieron con esas empresas. Recordemos al candidato de izquierda, Samuel Moreno. Ahí hay una falla grave de una verdadera administración seria, de una administración que haga un monitoreo serio. Eso sí es grave. Yo no es que no existan alcaldes de izquierda o de derecha, de lo que sea, que sean capaces de llevar procesos como una contratación de unas losas. ¿Cuántas contrataciones hizo Enrique Peñalosa en su alcaldía? Muchísimas. Fue una vaina revolucionaria alrededor de los contratos que hizo Enrique Peñalosa. ¿Cuántos vemos con esos problemas? Te invito a ver otros también. Claro, ¿cuántos megacolegios hicieron? ¿Cuántos parques hicieron? ¿Cuántas líneas de acueductos hicieron? Los ciudadanos están interesados en los contratos y en esos derechos. No, pero ¿y tú crees que una persona que se le hizo una biblioteca no está accediendo a un derecho? ¿Y tú crees que una persona que le generan el acceso al colegio no le están garantizando un derecho? ¿Tú crees que una persona que no puede salir de su casa porque no tiene agua, porque no tiene electricidad para estudiar, porque no tiene muchos derechos, no se le está garantizando un derecho? O sea, yo creo que aquí en este momento necesitamos es un gerente. La izquierda ya demostró que no puede gobernar, que no sabe administrar, que no sabe gerenciar. Un gerente sabe de contratos, no de derechos. No. Pero ¿cuántos derechos se garantizan en eso, William? No. O sea, chévere que la cámara te hubiera enfocado cuando te estaba hablando porque me estabas acertando. Entonces, miremos cuántas actividades hizo Enrique Peñalosa que garantizaron derechos que ni la izquierda ni la derecha en Colombia han garantizado. Juan Carlos, volviendo a la educación. Yo quisiera sacar un poco el debate de la discusión de Peñalosa o el modelo, y tal vez retomar lo que planteaba William hace algún momento, independientemente del tema de las banderas y de los candidatos, de las posiciones que tengan, es que en esta campaña hay algo importante, y es que al menos el tema de educación se está viendo en la agenda. O sea, al menos todos los candidatos y candidatas están diciendo de una u otra forma que podamos o no estar de acuerdo o en desacuerdo por las formas o los contenidos o lo que le están planteando al país,
pero el tema de la educación se está volviendo ya al menos un tema prioritario en la agenda pública. Unos dicen, soy el presidente Pero de la eso no es educación, fortuito. otros lo hablan. Claro, eso es un tema Eso que es ha venido gracias sucediendo. y hay que hacer un reconocimiento a los estudiantes que se movilizaron, eso es gracias a eso viene de las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil, de lo que sucedió con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y, por ejemplo, desde el colectivo y el colectivo de jóvenes que nos hemos venido planteando hace algunos meses el Pacto por la Educación, lo que dijimos es, bueno, pongamos el tema en la agenda pública, que independientemente que sea quien sea que llegue, que pueda ser o no ser quien está en ese momento, que pueda ser de derecha o que pueda ser de izquierda, pues tenga una prioridad y una agenda común, que sea construida, que sea concertada y que sea consensuada con los diferentes actores de la comunidad educativa, pero también con los actores relevantes de la sociedad en general. Entonces ahí es donde les estamos planteando al país un acuerdo nacional por la educación en el que estemos sentados todas y todos y que en medio de las diferencias que podamos tener por el modelo o por la forma, pues tratemos de llegar a unos mínimos y a unos consensos alrededor de cuáles deben ser las prioridades del país de aquí en adelante, de aquí a los próximos, no sé, de 15, 20 años, lo que nos planteemos como sociedad colombiana y que garanticemos que llegue quien llegue, pues el tema siga siendo prioridad, se le siga dando el presupuesto que se merece. Por ejemplo, uno de los temas coyunturales, si bien coincido mucho con la réplica que hacías, y es que si bien el tema de la corrupción se da, pues hay un déficit gigante en la inversión en educación, desde la educación básica, primaria, y también en la educación superior. Entonces ahí hay temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo, como sociedad, porque si no, pues seguimos los de un lado, los del otro, planteándonos desde diferentes posiciones, y si logramos construir unos consensos, y por ejemplo ahí invitamos a todas y todos, hemos tratado de tener acercamientos con sectores de la MANE, Pero no Juan hemos Carlos, tenido Te tengo una pregunta. Si bien es cierto que el tema aparece de alguna u otra forma en los programas presidenciales, ¿sí se está planteando en términos de fondo? ¿Hay propuestas de fondo sobre la educación en Colombia? Hay algunas que sí y otras que caen en lugares comunes. O sea, por ejemplo, todos coinciden en decir se requiere una mejor cualificación y dignificable a la labor docente. Por ejemplo, ese es un escenario común que se los he escuchado a todos. Sí. Pero todos tienen formas diferentes, que pueden ser o no ser las acertadas. Pero entonces lo importante es también cómo salimos de esos lugares comunes. Todos decimos aumentar la financiación en la educación. Pero ¿cuánto, por ejemplo? Porque uno puede decir... Y aquí haciendo un poco de abogada del diablo. Es decir, tener plata es fundamental, pero ¿es fundamental para qué? ¿Cuál es el fondo? Vámonos para el principio. ¿Cuál es el trasfondo del debate? ¿Cuál es el problema real de la educación en Colombia? ¿Sobre eso se ha hablado? William. Bien, o sea, yo creo que estamos exponiendo los puntos medulares del problema educativo. Más cuando nos han hecho preguntas en diferentes, los televidentes. Primero, por ejemplo, nosotros ¿qué creemos? Aquí el problema de inversión pública tiene que tener como prioridad derechos fundamentales como la educación. Punto 1. ¿Qué tipo de educación? Educación pública. ¿En qué sentido tiene que ser? Gratuita para educación primaria, básica y hasta la universidad. Porque ese creemos que tiene que ser uno de los temas centrales. Pero también de la mano de esto tiene que ir con un tema de infraestructura, pero también tiene que ir con un modelo de dignificación de la calidad educativa que implica maestros, pero también profesionalización docente, bien pagos los maestros, pero aparte de eso ciencia e investigación, que en caso concreto de Colombia es uno de los países más atrasados. Es decir, aquí hay que tener un problema estructural. El caso concreto, por ejemplo, lo que nosotros estamos proponiendo como candidatura de Clara López y Aida Bella a la vicepresidencia por el Polo Democrático y la Unión Patriótica, lo que nosotros estamos proponiendo es que tiene que haber una redistribución del ingreso, principalmente en temas para garantizar derechos fundamentales. Pero entonces sobre eso, sí, María Alejandra. Ahí es cuando nosotros desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, desde el movimiento estudiantil en su conjunto hemos planteado que es un problema estructural, es porque fundamentalmente el problema de la educación en el país es un problema de concepción de la educación. A ver. ¿Concepción en qué sentido? Primero, cuando se considera que el campo educativo es otro sector más del mercado, que debe abrirse, que debe privatizarse, que debe servir para ser intercambiado como mercancía fundamentalmente, que cualquiera lo puede pagar y el que lo paga tiene acceso a él, pero además la educación ¿para qué? El movimiento estudiantil y múltiples sectores sociales y populares hemos defendido que la educación es una herramienta para la transformación, es una herramienta para la construcción, la innovación tecnológica, científica, para satisfacer las necesidades del país. Y digamos, uno podría decir, pero lo mismo dice Santos, lo mismo dice Peñalosa, lo mismo dicen los diferentes candidatos y los diferentes sectores tradicionales de la política colombiana. Y claro, ellos dicen, sí, debe servir como herramienta de transformación del país o más bien de reproducción del modelo.
Entonces, mientras para ellos la educación es una cuestión de reproducir profesionales que precisamente sirvan al modelo actual, que es de extracción mineroenergética, entonces se necesitan más técnicos y tecnológicos y por eso la inversión es fundamentalmente superior para todas las instituciones técnicas y tecnológicas. Nosotros decimos necesitamos es innovación científica, técnica y tecnológica que precisamente permita avanzar en la solución del conflicto social, político y armado del país, que permita avanzar en la solución del acceso a la tierra, en la distribución de la tierra, de la producción de la soberanía y la seguridad alimentaria y todo este tipo de cosas que realmente es lo que para nosotros es lo que se debe cambiar fundamentalmente. Y ahí es donde nosotros decimos, sí, los candidatos, y uno puede ver, y lo hablábamos ahorita, precisamente uno puede ver que todos tienen un punto en específico en su programa de educación. Y eso no es gratuito, eso se dio a partir de las fuertes movilizaciones del 2011, porque si no, sencillamente tendríamos la reforma a la Ley 30 instaurada en este momento y andando sin ningún problema. Pero entonces todos lo ponen, pero ninguno aclara, o bueno, cada uno se queda con un pedacito en específico de cambiar el modelo educativo, más no lo ve en su concepción integral de la educación y el papel de la educación en el país, para qué debería servir. Para ser un país mucho más democrático, para ser un país con soberanía, para ser un país en paz, que es fundamentalmente el lema de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Cuando nosotros cambiemos un poco la concepción, vamos a entender que requiere mayor recurso, que requiere una forma de medición de la calidad y que a eso podríamos entrar un poco a hablar del tema de las PISA, un tema de concepción de la calidad también completamente distinto, porque es que aquí la calidad se mide con base en la pertinencia en el mercado laboral. Para nosotros como estudiantes de Ciencias de la Salud, nuestra calidad está medida en la perspectiva de cómo le satisfacemos los intereses de las EPS, que todos sabemos que son nefastas para este país, y lo que nosotros decimos es, nuestra calidad debería estar medida en la medida de cómo un profesional de la salud sabe realmente responder, por ejemplo, a las necesidades de salud de la población colombiana. Y en última, si nos vamos a los niños, uno también tendría que identificar si es más importante que se sepa la tabla periódica o que sepa resolver un problema. Exactamente. Cuéntame, Jaime. Ana María, escuchando aquí a la compañera, amiga. Todo con cariño, pero ajá. No, es con cariño, sí, con todo el respeto. Estamos en un ámbito de debate. Escuchándote hablar, pareciera que, con todo el respeto, que hubieras estado en ese equipo que hizo la propuesta de Enrique Peñalosa en educación. No. Porque estás resumiendo un poco lo que yo venía a contar alrededor de la concepción que hay de educación con Enrique Peñalosa. Pero no voy a entrar al debate de la bandera del candidato. Voy a entrar a esa concepción que tú haces mención, y algo que decía Carlos ahorita es que independientemente del gobierno que venga, aquí la educación tiene que convertirse en una política de Estado totalmente. Aquí hay una mala concepción alrededor de los políticos y alrededor de los gobiernos, que pretenden generar créditos o beneficios políticos con la educación. Eso no va a pasar. Si nosotros aplicamos una muy buena política de educación, pensándola a corto plazo, podrían ser alrededor de 10 o 15 años, más o menos, que sean con planes de choques fuertes en un gobierno, pero no se puede pretender que un gobierno se quiera llevar todos los créditos de la política de educación políticamente, porque no va a pasar. Si nosotros estamos pensando, y lo decíamos desde el término de la propuesta de Enrique Peñalosa, se está pensando en algo muy a futuro, y no lo digamos en reelección, porque ya Enrique Peñalosa dijo que él no se iba a reelegir y que lo iba a firmar, y en fin. O sea, pensémoslo en términos de generar una política seria, que lleve a eso que tú decías, a que se genere un país en paz, a que nuestros niños tengan la posibilidad de reclamar su realización como persona, porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Necesitamos un sistema educativo, no que le enseñe a los niños a memorizar, porque ya está comprobado que el ser humano para memorizar pues no es su mejor cualidad. Ya en la tecnología contamos con dispositivos, con USBs, con la red, para que eso quede a cargo de eso. O sea, tenemos que avanzar también con la metodología tecnológica. Entonces, ¿qué pasó con esas pruebas PISA? Pues que se evalúa es precisamente otra cosa muy diferente a lo que les están enseñando a nuestros niños acá. Esas pruebas evalúan matemáticas, ciencia, lenguaje y ciencia, solución de problemas. Y todo alrededor del razonamiento, alrededor de cómo pensar, alrededor de cómo analizar. Pues nuestros niños no están siendo preparados para ello. Entonces sí tenemos que generar un cambio en eso, en cómo nuestro sistema educativo le enseña a los niños cosas para la vida. Tú acabas de decir, ¿de qué nos sirve que el niño se aprenda la tabla periódica si cuando se va a encontrar con un problema cotidiano en su vida no va a poder solucionarlo? Ahí hay un montón de preguntas que me surgen, pero Andrés nos tiene respuestas. Así es, Ana María, muchísimas gracias. En la primera nota, los linkeados identificaron algunos de los muchos problemas que afectan la educación en Colombia. Ahora nos muestran lo que para ellos podrían ser algunas soluciones frente al problema educativo en Colombia. Veamos. Ahorita arrancas con eso. Arranca con eso y con eso.
Podría ser que, digamos, amplíe su cobertura, porque hay muchos lugares que no tienen educación y que la educación sea gratuita. No sé, preparar mejor a sus docentes, o sea, que sea equitativo los que dan en calendario A, los que dan en calendario B. Como analizar los pensum y o sea, como enfocar más a lo que cada estudiante quiere estudiar. La buena remuneración a los maestros. Sencillamente deberían el gobierno capacitar más a los colegios, pues si simplemente decimos que los colegios privados tienen mala educación, ¿qué puede esperar en los colegios públicos? Poniendo gente competente, que en serio quieran ser docentes, que no lo hagan porque salieron del colegio y no supieron más qué hacer. Ahorita está el boom del problema educativo, es por unas pruebas internacionales y es porque supuestamente el país está quedando muy mal internacionalmente, pero el problema siempre ha estado presente, no hay cobertura y se cuenta la cobertura por el simple hecho de que haya un grupo sentado y una persona está al frente hablando. Se necesita implementar una política pública seria en el sentido de garantizar la gratuidad, la universalidad de la educación también secundaria y también superior. Los maestros influyen mucho en la educación, entonces deberían tener como una mayor preparación y elegirlos adecuadamente. Más integración de las universidades en los colegios, sí, que no solo el colegio tenga que interesarse en la educación superior, sino la educación superior en el colegio. Más horas de pronto de estudio, ya no ser 8 como es comúnmente, sino mandar por ahí 10, 12 horas de estudio. Creo que los planes de acción de la educación tienen que dejar de ser algo más que un elemento para la campaña. Tienen que llegar a ser algo que realmente se interese por el bienestar cognitivo de las personas y los jóvenes del país. Y nuestro dateado de la semana. En 2012, los estudiantes que ingresaron a la educación superior fueron 694.000 jóvenes. El 57% de los estudiantes nuevos pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2. El 42% obtuvo calificación baja en las pruebas Saber 11. 30% provienen de familias que no tienen vivienda propia. Recomendado número 3. Columna en El Espectador. Tiempo de volver o de pagar. Tiempo de volver es la oportuna convocatoria que el gobierno, por medio de Colciencias, lanzó en marzo, que ofrece incentivos para que científicos colombianos que cuenten con doctorado y vivan afuera vuelvan y contribuyan a nuestro desarrollo. Muestra cómo un programa bien intencionado de apoyo a la formación científica puede terminar distorsionado por decisiones irrazonables de quienes lo dirigen. Síganos ya mismo a través de Twitter y Facebook como @linkeadosbogotá y háganos saber ya mismo su opinión. Como nos escribe @John_Amado, dice: Linkeados Bogotá, construir más universidades y colegios para que un niño de 7 años no le toque ir al otro extremo de la ciudad a estudiar. También nos escribe Gabriel Rodríguez, @Linkeados Bogotá, este país necesita personas que gusten por la educación, no que su educación sea la guerra como única arma. Numeral Educación Colombia. @John Amado nos vuelve a comentar: los maestros deben ser más capacitados para poder brindar un mejor sistema educativo y no que las clases sean las mismas. Y por último, Angélica, la gente es rara, dice: Linkeados Bogotá, eso tiene venas culturales muy profundas. Recientemente Rodolfo Ginás habló de eso. Aquí la gente cree que es para gozar. Esas son las opiniones que nos dejan a través de nuestras redes sociales. Sí, hace más de 15 años un grupo de gente, incluido Ginás, planteó un esquema de educación que se metió en una gaveta y se perdió. Hablando de esquemas de educación, Alejandra, ¿sí hay debate sobre el fondo? Claro que sí. En términos de propuestas presidenciales. En términos de propuestas presidenciales, digamos, hay algunas propuestas que sí han tocado el fondo y que plantean una transformación estructural del modelo. Sin embargo, en su mayoría de las propuestas, entre ellas las de Enrique Peñalosa, tienen un punto además que es central en todas las propuestas, que se ha venido planteando con mucha fuerza, y es aumentar los recursos a la educación efectivamente, pero a partir del subsidio a la demanda. Es decir, a partir del subsidio a los créditos, ahí se crédito a la educación. Exactamente. Estamos hablando en últimas de educación privada. Frente a lo que tú hace un rato planteabas, se había intentado aprobar un proyecto de ley que precisamente ampliara en $1 billón. El gobierno nacional salió el año pasado diciendo: vamos a dar $1 billón adicionales para la educación superior, pero cuando se pusieron a explicar bien para dónde iba ese $1 billón, iba directamente para el ICETEX y para todos los
escenarios, instituciones, entidades de préstamos y de créditos. Que no resultó siendo 1 billón al final. O sea, eso... Exacto. Que terminan tumbando Pero el que además crédito, uno dice, ¿por qué ese billón de pesos no se invierte en la base presupuestal de las universidades para que amplíen su cobertura, para que amplíen su infraestructura, para que mejoren la calidad de sus investigaciones y de su docencia? Y sí se invierte precisamente para que los estudiantes, a partir de los créditos que después tienen que ser pagados cuando se gradúen de las universidades, se consiguen pues. Exactamente. Ana María, la teoría básica de la generación de las políticas públicas nos enseñan el tema de la estructuración del problema. Y eso implica que se tienen que identificar todos los problemas posibles. Todos esos que tú has dicho, los identifico yo también y los identificamos en la campaña y estoy seguro que Enrique Peñalosa e Isabel Segovia los tienen más que claro. Pero resulta que cuando llega el momento de la ejecución, pues se tiene que tener un orden y se tiene que dar prioridades a ciertas cosas. En el caso del plan de gobierno de Enrique Peñalosa, en 10 tenemos segundos, ¿cuál va a ser la prioridad? La prioridad, el maestro, el docente. Se tiene que invertir en el docente, se tiene que invertir en la mejor persona que esté capacitada en el bachillerato para que sea docente. Si nosotros logramos tener mejores docentes, vamos a mejorar la calidad de vida. Carlos Andrés, para ti, ¿cuál debería ser la prioridad? No, pues la prioridad mínima es que todas y todos nos pongamos de acuerdo en definirla. Porque más allá, o sea, si miramos todos tenemos posiciones diferentes. Y si queremos construir, o sea, se hizo el ejercicio, por ejemplo, de lo que concluyeron los sabios hace algunos años y decían estas deben ser las prioridades, eso quedó ahí engavetado. ¿Y cómo garantizamos que llegue quien llegue en esa contienda presidencial, efectivamente tenga la educación como prioridad en su agenda, invierta menos recursos en la guerra, priorice la educación y pues en ese sentido... Que son muchos puntos. María Alejandra, ¿cuál debería ser la prioridad? La democratización de la educación superior y de la educación en su conjunto. Concisa. William. Cambio de modelo, cambio en contenidos y prioridad del derecho. Bien, señores, la educación es el tema del futuro y en últimas de lo que depende. Ahora sea el del presente, sí, ahorita con mucha más fuerza. Ojalá, tú hablabas hace un momento que hay algunos candidatos que proponen cambios de fondo. Solo uno, Peñalosa, porque mire, dale. Santos, paz, Zuluaga, guerra, María Alejandra. Peñalosa, educación. Ay, oye. Claro, señores, nos vemos el próximo lunes. Vamos a hacer debate presidencial. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión.